Había un riesgo real de que su vida corría peligro. Dentro de la cárcel de Soto del Real, que es donde se encuentra, hay un preso que se le acerca y le dice: como declares, te voy a chutar. La vida de Víctor de Aldama corre peligro, es el comentario más repetido desde que ayer fuese puesto en libertad, contando gran parte de los entresijos, de las tramas y de los escándalos que azotan al Partido Socialista Obrero Español, ese partido dirigido y comandado por Pedro Sánchez, el mismo que hizo precisamente de una cruzada contra la corrupción su leitmotiv, aunque ya sabemos que este presidente está acostumbrado a cambiar de opinión y muchas veces donde dije digo, digo Diego. Pero lo cierto es que en las últimas horas el programa de Iker Jiménez ha pasado a la ofensiva. Sabemos que ha sido zarandeado por todo el tema de la Dana, por los sectores de izquierda, por La Sexta, por los medios de comunicación, y ayer ni corto ni perezoso afrontaba precisamente el tema de Aldama, de Pedro Sánchez y del Partido Socialista con todo lujo de detalles. De hecho, sus colaboradores eran eminentemente políticos, al contrario de lo que viene siendo habitual en esos espacios. Tanto es así que incluso sacan conclusiones y paralelismos, como por ejemplo esta narración de Alejandro Entrebasaguas, en el que precisamente relata cómo la ministra Rivera queda señalada en ambos temas, porque parece ser que el tema de la Dana queda en un segundo plano con todo esto, pero es que hay ministros que repiten, no solamente hicieron cosas terribles con lo de la Dana, sino que también habrían hecho cosas terribles en esta trama de corruptelas y de comisiones. Hasta ahora, Aldama había implicado a bastantes ministros, pero es que hoy hemos conocido un nuevo nombre más, que es el de Teresa Rivera, en el ojo del huracán por la pésima gestión al frente de la Dana de Valencia y por su polémico nombramiento al frente de la vicepresidencia de la Comisión Europea. Aldama lo que ha contado es que se reunió en varias ocasiones con Teresa Rivera en el ministerio, que Rivera sabía quién era él antes de que se reunieran por primera vez y que en uno de esos encuentros acudió Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. ¿Por qué eran esos encuentros según la versión de Aldama? Porque Teresa Rivera quería encargarle un proyecto sobre repoblación. Y esto es llamativo, porque Begoña Gómez, que colabora con la Universidad Complutense y con otras empresas, nosotros contamos en el debate que forma parte de una asociación rural llamada G100, que justo después de que tuviera lugar este encuentro recibió una subvención de 100.000 euros. ¿Para qué? Para hacer un estudio sobre repoblación. Eso sí, aunque vimos al presidente del gobierno utilizando un lenguaje bastante juvenil, que era toda una inventada, con un lenguaje corporal que muchos están analizando con pleno detalle a través de las redes sociales y con unos argumentos bastante pobres, cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Lo cierto es que Pedro Sánchez sería el principal señalado de toda esta historia, porque tal y como señalan ya magistrados, tal y como señalan fuentes autorizadas, lo que sabemos o lo que ha contado Víctor de Aldama se trata únicamente, y lo dice un magistrado como el juez Taín, no es precisamente moco de pavo, sino que es simplemente el principio, textualmente, la punta del iceberg. Puede ocurrir que si después no colabora en interpretar uno por uno, porque esto simplemente ha sido la punta del iceberg, después va a tener que volver a comparecer y después le tendrá que preguntar por todos los correos, por todos los WhatsApp, por todas esas conversaciones que están ya encima de la mesa puestas por la UCO. Si después se ve que eso no es colaboración, pues podría revocarse esa libertad y volver a acordarse la misma. Pero podemos interpretar, José Antonio, que la Fiscalía primero y después también el propio juez dan al menos, no credibilidad, pero sí cierta verosimilitud de entrada a parte de la declaración de hoy de Víctor de Aldama. Dicen, es verdad, está diciendo cosas que pueden ser relevantes y por tanto constatamos su voluntad de colaborar con la justicia y como consecuencia ordenamos esa puesta en libertad, o no es dar cierta verosimilitud a su declaración de hoy. Es que 2 y 2 son 4, vamos a ver, si han descartado la posibilidad de destrucción de pruebas o de alteración de pruebas es porque creen que esa declaración que he hecho hoy es lo suficientemente coherente con las pruebas que ya tienen como para creer que no solo no las quiere destruir, sino que quiere colaborar con la justicia. Es más, hay periodistas que a través de los medios de comunicación o de sus propias redes sociales denuncian que efectivamente todo esto va a acabar con el presidente del gobierno, todavía presidente del gobierno, imputado, porque Pedro Sánchez también estaría detrás de todo esto, por mucho que el Partido Socialista Obrero Español en las últimas horas ha tratado de decir que todo es fango, que todo es bulo y que todo es mentira. Están muy nerviosos, están hasta arriba de mierda y precisamente cada vez más voces se atreven a decirlo. Esto va a acabar, como diría Isabel Díaz Ayuso, con Pedro Sánchez yendo pa'lante. Está en las últimas, se sabe atrapado, le queda poco. La imputación de Sánchez, de la que venimos hablando en este programa hace meses, es cuestión de horas. Sánchez se va a convertir en el primer presidente imputado sentado en un banquillo de la historia de España, pero junto a él, Ábalos, Teresa Rivera, María Jesús Montero,
La lista es muy larga. Saben que Ábalos, según Aldama, recibió hasta 2 millones de euros, que Koldo $500,000 en efectivo. Partes de los pagos se hacían en un bar delante de la calle Ferraz, otros en el mismo despacho de Ábalos. De hecho, muchos medios de comunicación esta misma mañana, como es el caso de Libertad Digital, señalan que efectivamente las declaraciones de Aldama empiezan a apuntar a una imputación de Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que parece ser que ha esquivado muchas balas, el mismo Pedro Sánchez sobre el que Gabriel Rufián comparaba con el Real Madrid, dice que no se le puede dar por muerto, que es como un Real Madrid en Champions. Pues bien, ese Real Madrid en Champions, refiriéndonos lógicamente a Pedro Sánchez, parece que languidece porque cada vez más personas señalan que lo que ha dicho Víctor de Aldama es solo el principio e incluso cada vez encuentra más respaldo. Es el caso, por ejemplo, de su secretaria, la secretaria de Aldama, y sus socios también, que ratifican las mordidas al PSOE desveladas por el comisionista. Así que, como vemos, no solamente es una voz autorizada, sino que son cada vez varias. Algunos medios de comunicación, algunos tertulianos televisivos siguen el argumento del PSOE de que Víctor de Aldama, pues como es un proscrito ya y como está prácticamente a punto de ser enchironado, no tiene validez lo que dice, pero ese argumento no tiene ningún tipo de peso. Todos sabemos que cuando te ves con tus huesos en la cárcel, pues lógicamente cantas la traviata, que es lo que pinta todo esto. Nadie está diciendo que Víctor de Aldama sea un santo, pero el argumento de que Víctor de Aldama es un corrupto, es una mala persona o no es alguien de fiar, no tiene ningún tipo de validez, porque ya sabemos que en este tipo de cosas pues existen traiciones, existen intrigas, y precisamente Víctor de Aldama lo que está tratando de hacer es cantar la traviata, contar todo lo que sabe para de alguna manera eludir un futuro aciago o simplemente aminorar la pena, que es precisamente lo que los jueces, los magistrados, incluso la fiscalía están respaldando, porque consideran que el relato de Víctor de Aldama tiene bastante rigurosidad, es bastante plausible y por tanto es algo que deben investigar y deben tirar de la manta. Por tanto, muchos dicen que Víctor de Aldama podría coger un fatídico tren, un fatídico avión o acabar, pues, por así decirlo, suicidado, que es algo que se repite mucho en las redes sociales, y por ese motivo muchos señalan que Víctor de Aldama tiene que tener cuidado porque su vida corre un serio peligro. Pero por lo tanto, como vemos, esta es la información, esta es la actualidad y esta es la última hora. Iker Jiménez se cobra venganza de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez, al contrario de lo que señalaban en el día de ayer, podría acabar muy mal parado porque cada vez más personas dicen que esto es solo el principio y que el dirigente del Partido Socialista Obrero Español no solamente podría acabar dimitiendo, sino que podría acabar fuera del gobierno e incluso siendo imputado. Un WhatsApp clave en la investigación que Aldama manda a Ábalos hace poco más de un mes, justo antes de que le detuvieran por segunda vez. En ese mensaje, Aldama amenazó a Ábalos con tirar de la manta y le indicó que tenía material suficiente para tumbar al gobierno. 24 horas después de que Aldama mandara este mensaje, Ábalos anunció públicamente que se retiraba de todos los medios de comunicación donde colaboraba. Eso por un lado. Y luego, por otro, el martes... esta casa, entre otros sitios. Efectivamente. El martes, justo después de que Aldama pidiera declarar voluntariamente la Audiencia Nacional para aportar pruebas, para colaborar con la justicia y de esta manera poder salir de prisión, ocurre una cosa que llama mucho la atención. Dentro de la cárcel de Soto del Real, que es donde se encuentra, hay un preso que se le acerca y le dice: como declares, te voy a chutar. En ese momento, en la prisión se encienden todas las alarmas. Aldama en ese momento estaba acompañado de 2 personas, lo pusieron en conocimiento de los funcionarios de prisión, y yo quiero entender que ese es uno de los motivos, vamos, ya lo ha dicho públicamente Choclán, el abogado de Aldama, que ese es uno de los motivos por los que hoy ha solicitado al juez Pedraz que se le excarcelara, porque había un riesgo real de que su vida corría peligro dentro de la cárcel. Este hombre ahora mismo está en libertad.